En el tipo 3, ya en la calificación 3, ya empezamos a tener no reparaciones estructurales, pero de mayor importancia. Y el 4 y el 5. El 4 ya es que reparaciones estructurales serias, graves, y el 5 es que esa vaina salga seria y hermano, porque se va a caer. Sí o no, ya es demolición. Pero reitero, el mejor punto, la mejor calificación es la 1. 2. Esto fue lo que hizo Kunze. Pues llegaron unos piscos que ustedes han oído hablar. Fito y Corbini. Estos tipos, en mi opinión, tienen muchísimos problemas por los teóricos. Uno de los principales son argentinos, y eso ya es un problema. ¿Sí o no? Son argentinos y ya eso es un problema. Y yo lo digo porque el suegro mío era argentino, por eso no es tan importante. Era. ¿Sí o no? Entonces, Fito y Corbini lo que hacen fue escoger las ideas de Kunze y las metieron en unas tablas, las famosas tablas de Fito y Corbini. Y los que pasaron a la historia fueron Fito y Corbini y no Kunze, que fue de la idea. ¿Sí o no? Entonces, Fito y Corbini, vamos a aprender a manejar las tablas porque la resolución 620 dice que para las construcciones se debe aplicar las tablas de Fito y Corbini. Pero miren los problemas de Fito y Corbini. Están asumiendo que la vida útil de los bienes, las construcciones, es de 100 años. Y eso no es del todo cierto. Hay construcciones que duran mucho más años. Y adicionalmente asumen que el paso del tiempo implica deterioro, y eso tampoco es cierto. Usted puede comprar un inmueble hoy en obra gris y en 5 años está en mejores condiciones de las condiciones originales en las que usted recibe el inmueble, ¿sí o no? Usted lo recibe en obra gris, usted le pone los acabados que quiera. Entonces, en 2 años el inmueble está en mejores condiciones de las condiciones en las que usted recibe el inmueble. Lo que pretendo decir es que el paso del tiempo no es necesariamente sinónimo de deterioro. En Manizales tenemos un ejemplo viviente, real. Amparito Manizales todos los años está mejor de deterioro. Y la que diga que no es envidiosa. No vas a hablar más de Amparito Manizales. No, bien. Mirando lo de los edificios, de las construcciones industriales, ¿qué implicación tiene, por ejemplo, la construcción hecha acá en Bogotá con la construcción hecha en Cartagena junto al mar? Lo que pasa es que yo no puedo utilizar los mismos materiales, porque no es lo mismo. Voy a decir una pendejada como por darle énfasis al juego. Mírenlo con los vehículos, no es lo mismo la vida útil de un vehículo en Cartagena que en Bogotá por la salinidad. Eso, evidentemente, trae mayor, deteriora con mayor rapidez. Lo mismo pasa con las construcciones. Entonces hay materiales de materiales, ¿no es cierto? Por plantear cualquier cosa, mire las piedras, las rocas con las que están hechas las murallas, han aguantado el uso y el abuso. Y la salinidad lleva de eso, ¿cuántos años puede tener las murallas? No sé, 500 años, 600 años, no sé. Entonces uno pensaría, hombre, por decir cualquier cosa, yo no puedo tener una roca sedimentaria en las fachadas. A ver, ustedes se ubican con la piedra pómez, ¿cierto? Hombre, si yo pongo la fachada con piedra pómez de una vivienda, eso me dura un año. La sal se la comí. Pero si usted pone una roca, la incidencia en términos del desgaste que genera la sal es distinta. Entonces sí tiene incidencia directa en términos de la edad del inmueble. Y eso es como en los seres humanos. Ustedes miren, son de broma ni nada. Hay gente de 60 años mejor conservada que otra, de 55. Eso es real. Eso exactamente pasa con la situación. Y el ejemplo real está con los vehículos. Usted el vehículo en Cartagena no le dura 10 años. Santa Marta, en Barranquilla, no le dura 10 años. La sal se los come. Pero en el caso de ir a hacer una avalúo allá de una planta, puede ser, por ejemplo, una subsidiaria de Bogotá, y pueden ser las dos iguales, tienen que tener un ajuste diferente. Claro, a la planta de la de acá. Cuando usted vaya, supongamos que va a hacer el avalúo a los 10 años de las dos construcciones, usted allá seguramente va a tener un mayor porcentaje de deterioro. Entonces va a tener que aplicar ¿qué? Una mayor depreciación.
en la construcción y en el equipo, pues evidentemente mayor. Digamos, la maleabilidad de los equipos, de los materiales, es distinta ya, porque allá se dan unas condiciones de lineamiento y de forma distintas, ¿cierto? La rigidez, las condiciones eléctricas, la elasticidad, todos esos elementos se comportan distinto allá, pero digo distinto porque es más, digamos, perjudicial, si tuviese el término, allá que aquí. Aquí no tenemos el problema en la salida. Bien. Los muchachos, Pinto y Corbini lo que hacen es coger eso y meterlo en unas tablas. Y vamos a aprender a manejar las tablas de Pinto y Corbini porque es que la gente normalmente no las utiliza bien. ¿Cómo las utiliza la gente? Y por eso hoy vamos a aprenderlos a manejar. La gente determina la edad del bien contra el estado de calificación. A ver, ¿qué son las tablas de Pinto y Corbini? Pinto y Corbini reunieron las cosas y aquí tienen la edad del inmueble desde 1, 2, 3, 5, 10, 25 hasta 100. Y aquí tienen la calificación del inmueble. Pero la tabla no está por edad, está por porcentaje. ¿Qué harán? La edad es por porcentaje. No, por eso estoy diciendo vamos a aprender a manejar bien. Claro. Entonces, la calificación dijimos que es de 1, 2, 3, 4 y 5. Lo que normalmente la gente hace es, el inmueble tiene 3 años supuestamente y entonces le dan una calificación de 2 y aquí tiene un factor de depreciación y ese es el que utilizan. No, así no se utilizan las tablas de Pinto. Lo que usted tiene que hacer es que determinar la depreciación, ¿sí? Referenciando la edad contra la vida técnica. Entonces la edad es 25 sobre 70, aquí bien supongamos que me dio punto 30, por decir cualquier cosa. Este tren es el que yo vengo a pensar aquí y es el que hago la congruencia. Y si ustedes hacen la revisión de esta manera y como usualmente la gente las utiliza, eso tiene una variación grande e importante. ¿Dónde se consiguen las tablas de Pinto y Corbini? A cualquier texto y a valor lo trae. Y el doctor Google, tablas de Pinto y Corbini, y ahí viene. Sí o sí, esto es importante para el avalúo de las construcciones industriales. Sí o sí. Ahora, William, ¿cómo se determina entonces el valor de una construcción industrial? Valor de reposición o factor de depreciación y fuera. Lo vamos a ver ahora en unos minutos, pero es como digamos para que vayamos adelantando. Es clara la depreciación. Construcciones. Vamos a ver la depreciación para los equipos. ¿Sí o sí? Sí, muchachos, esto es claro. Bien. Para los equipos es la línea recta que acabamos cuando iniciamos la clase, la vimos, ¿cierto? Entonces es que valor a depreciar es que valor del equipo menos cuota de salvamento, ¿cierto? Pero eso es una decisión administrativa. Yo decía de pronto ayer que son decisiones administrativas y uno de pronto puede argumentar relativamente situaciones lógicas, pero finalmente el que manda es el que paga, el que paga es el que manda, ¿sí? Y toma la decisión que sea en línea recta. Uno puede sugerir, y pareciera que es la más idónea cuando hablamos de equipos industriales, porque esta que les voy a mostrar no se utiliza para construcciones, sino para equipos. Es el inverso de la suma de los años. El método se llama la suma de los años, otro suma de los años, u otros le dicen el inverso de la suma de los años. Supongamos que usted tiene un equipo industrial que vale 100 unidades.
equipo industrial que vale 100 unidades. Más o menos. El equipo vale 100 unidades. Supongamos que la cuota de salvamento es del 10%, consecuencia son 10 unidades, entonces ya sabemos que el valor a depreciar es el valor del equipo menos la cuota de salvamento, es decir, 100 menos 10, 90 unidades. Esta es la cifra que te voy a depreciar, pero no pareciera lógico, y de pronto tocamos el ejemplo ayer con el vehículo, que un vehículo acabado de salir del concesionario se deprecie lo mismo en el primer año que en el quinto o en el sexto, que es lo que me asume la línea recta, ¿sí o no? Lo real es que entre menos edad tenga el bien, el equipo industrial, menos tendrá que hacer su afectación, ¿sí o no? No es lo mismo el mantenimiento que yo le hago a un equipo de 1 año que a un equipo de 20 años. Entonces es evidente pensar que en la medida en que el equipo va trabajando, el desgaste de sus partes es mayor, ¿sí o no? Visto de esta manera, un ejemplo bien radical. Si yo tengo un vehículo, compro 2 vehículos, exactamente igual, la misma marca, digamos un Sentra, modelo 2013. Y resulta que un Sentra lo dejo en el garaje de la casa y el otro lo pongo a trabajar, excediendo. A los 10 años, si yo reviso los 2 vehículos, evidentemente el que quedó en el parqueadero está nuevo, el desgaste de las partes es mínimo, nulo, porque no se ha gastado nada. El otro tiene un mayor desgaste, ¿sí o no? Entonces es evidente que al vehículo de 10 años le debo aplicar un factor de depreciación superior al que le tendría que aplicar al equipo de 1 año. Eso es perfectamente claro, ¿sí? Eso es lo que pretende hacer la suma de los años. Supongamos que la vida útil del vehículo es de 8 años. Entonces, ¿cómo se llama el método? Suma de los años. Entonces, ¿qué debo sumar? Esto es un 8 factorial. No, factorial me da la impresión de multiplicar, pero es para que se acuerden que es completo. Entonces es 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 y más 8. 1 y 2, 3 y 3, 6 y 4, 10, 15, 21, 28, 36. Esa es la suma de los años, 36. Sí, entonces, ¿cómo obtengo el factor de depreciación? Factor de depreciación. Ese factor de depreciación es que valor a depreciar ¿sobre qué? Sobre la sumatoria de los años. Eso quiere decir entonces que 90 unidades dividido entre 36, esto da cuánto? 2 por 36, 72, sobran 18. En el 180 está 5 veces 0. 2.5, ese es el factor de depreciación. 2.5. Entonces usted va a obtener la depreciación para el año 1. Es 1 por 2.5, son 2,5 millones de pesos de depreciación en el primer año. Pero si usted va a obtener el año 4, entonces será 4 por 2.5, son 10 millones. ¿Sí o sí? Pero usted va a obtener el factor de depreciación del año 7, entonces será 7 por 2.5. 7 por 5, 40, 35, 7 por 2, 17. El factor de depreciación en el séptimo año será 17.500.
Y esto sí parece más lógico. Mire que en la medida que me voy acercando a la vida final del bien, el factor de depreciación va aumentando, y eso es evidente. Y volvamos a la misma situación de la que hablábamos ayer con el ser humano. No es lo mismo la situación médica de un muchacho de 15 años que la situación médica de uno de 80. Eso es apenas evidente. Sí o sí. Y esta es la depreciación más recomendada para los equipos industriales. Se llama la suma de los años o el inverso de los años. ¿Sí o sí? Sí. Muchachos, dudas, por favor. ¿Cómo entra dentro del avalúo la reparación y las mejoras dentro de la norma maquinaria? Claro, hay entre los conceptos fundamentales que vamos a ver en la actividad evaluatoria está el mantenimiento. Entendiendo por mantenimiento la sumatoria de todas las operaciones tendientes a mantener operativo el equipo. Hay tres tipos de mantenimiento: un mantenimiento preventivo, que es el que recomienda el fabricante; un mantenimiento correctivo, que es el que se da cuando se presenta un daño; y lo último que está mandando la parada, pues llamarlo de alguna manera, es el mantenimiento inductivo. Pero de eso vamos a hablar más a fondo cuando estemos en inductivos. Induce, permite inferir cuando se va a dañar el equipo. El mismo predictivo le dice, ¿no? Muchachos, hasta aquí vamos. Bien. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de los elementos que avalúan. ¿Cómo los avalúan? Vamos a ver cómo evaluamos un lote industrial, cómo evaluamos una construcción, cómo se evalúa la maquinaria y equipo, dando pues obviamente los conceptos básicos que tenemos. Hablábamos del producto ayer, que los componentes del avalúo industrial eran terreno, construcciones, maquinaria y equipo, goodwill y valor de negocio. Terrenos, ¿cómo vamos a evaluar los terrenos industriales? De los terrenos industriales, exactamente igual que los terrenos de cualquier tipo, tienen varias formas de evaluar. Muchachos, de estos procesos metodológicos de los lotes, vamos a dar unas generalidades para que ustedes recuerden los métodos, ¿cierto? Porque son los mismos. Vamos a ver después de que veamos los métodos, o mejor, antes de eso veamos la parte nueva de los avalúos industriales. Supónganse que este es mi lote industrial. Y supongan que aquí queda mi puerto de embarque o mi aeropuerto más cercano. Evidentemente de mi lote industrial yo saco productos terminados y los traigo al puerto y o al aeropuerto para exportar, para distribuir, lo que ustedes quieran. Resulta que mi avalúo del lote industrial, dio 10 unidades. Pero resulta que transportar mis productos terminados y regresar mis materias primas se me volvió un problema de marca mayor en la industria. ¿Por qué? Porque esa vía es de unas especificaciones técnicas muy elementales y no me permite sino que circulen camiones de 4 toneladas. Entonces se volvió un problema, porque 4 toneladas para el volumen de producción y para el volumen de exportación es muy poquito. O esta
es una vía externa al lote industrial. Propiedad ajena, porque eso es propiedad del Estado. Después de yo, industria, cumplir con un protocolo establecido, tomo la decisión de intervenir esta vía. Y esta vía, que era una vía tipo B7, B8, la vuelvo una vía tipo B0, es decir, una autopista, 2 calzadas, 4 carriles por calzada, separador central, bermas, no han dicho la octava maravilla. Lo que se hizo en Pacha. Esa es en muchas partes, ¿sí? Esa vía la arreglaron los industriales, ¿sí? Entonces, es evidente que el mejoramiento de esta vía genera un valor adicional a este inmueble, una valorización, porque el incremento de valor de este lote es directamente imputable a la ejecución de la vivienda. Obviamente yo como industria tengo otros valores agregados, o sea, por ahí van a circular camiones de 30 toneladas, por ejemplo, ¿cierto? Va a tener menos desgaste en la maquinaria, menos consumo de combustible, bla, bla, bla. Y esto pues obviamente no es gratuito, en la vida no hay nada gratis. A usted el municipio le dice, si usted hace esa vía, le voy a dar 10 años de exención de impuesto tributario, no le va a cobrar impuesto de industria y comercio, en fin, en la vida no hay nada gratis, pues. Pero lo que nos interesa es la parte evaluatoria. Supongamos que la empresa A hizo una inversión en este mejoramiento vial de una cantidad de X. Entonces se dan 2 situaciones. La primera, ¿perdón? 25. Sí, es que voy a mostrar las 2 situaciones. La primera, cuando el valor de la inversión es mayor al valor del lote. Entonces voy a asumir que evidentemente en esta vía, reitero, externa al lote industrial, invertí 25 unidades. La pregunta es, ¿estos 25 cómo influyen en el valor del lote? ¿Sí o sí? Entonces reitero, 2 situaciones. La primera, cuando el valor de la inversión es mayor al valor del lote. En estos casos específicos se genera una valorización inmediata y automática equivalente al 100% del valor del avalúo. 100% del valor del avalúo. Es decir, mi lote, cuando yo hago una inversión superior, se me valoriza en el 100% de su valor. Como mi lote valía 10 unidades, la valorización es inmediata y automática, equivalente al 100% del valor del lote. ¿Sí o sí? Por eso digo que mi lote no vale 10 unidades, sino que vale 20. ¿Sí o sí? ¿Es claro? Segunda situación. Cuando el valor de la inversión es menor al valor del lote. Voy a suponer que la inversión fue de 5 unidades. Segundo caso, cuando el valor de la inversión es menor al valor del lote, 5 unidades. En este caso, se genera una valorización equivalente al 100% del valor de la inversión. Segundo caso, cuando el valor de la inversión es menor al valor del lote, estoy asumiendo que mi inversión fue de 5 unidades. En ese caso se genera una valorización inmediata equivalente al 100% del valor de la inversión. Por eso digo, mi lote vale 15 unidades. Bueno, cuando hay varios lotes y entre todos se hacen la... Entonces, supone que lo que vos estás planteando, que es lo que eso es de muy común ocurrencia también. De Manizales, la terraza 3 de la zona oriental, las vías se hicieron así. Supóngase que aquí hay otras industrias que tienen el mismo problema, porque no se olviden que yo lo que tengo ahí es una vía de muy malas condiciones técnicas. ¿Qué pasa? Que estas 5 industrias se unen y entonces forman una canasta de inversión. Entonces usted hace este mismo análisis,
pero teniendo en cuenta la cuota parte de la industria, ¿sí? Si esta industria puso el 50% de la inversión, hace este análisis con esa cuota parte, que fue el 8%, el 7%, el 30%, lo que sea. Entonces, este análisis se hace con el valor de la cuota parte. Es de muy común ocurrencia, porque es que hacer 1 kilómetro de vía en Colombia, 1 kilómetro de vía está alrededor de los 4.500 y 5.000 millones de pesos. Entonces, si usted tiene una vía de 5 kilómetros, perfectamente puede estar hablando de 25.000 millones de pesos de inversión. Eso no es un costo fácil de asumir por cada... Miren nomás ahora que están planteando con los problemas de organización, se plantea cambiar todas las, no recuerdo el número total de losas, creo que son 18.000 algo de losas en la Caracas, porque ya están diciendo que tienen un año de vida permanente en la Caracas. Y hoy esta mañana en las noticias calcularon el valor de una losa en 11 millones de pesos. ¿Y qué puede tener una losa? Yo pensaría que puede tener que unos 6 metros. No, por 350. ¿Cuántos son? 6 por 350 para tener la plata. Sí, 6 por 350 y la placa de tener que 25 centímetros. O que 30 o más, eso es Pongamos de 30 centímetros. 11 millones de pesos van en los años. Entonces miren que la cifra que estamos dando del kilómetro de vida no es loca, es real. ¿Sí o sí? Ese criterio. Perdóname, mi último es que se me va la palabra, ya te doy la palabra. Esto se aplica siempre y cuando esta inversión se haya hecho en el último año. Ahora, muchachos, aquí es donde empieza a jugar su sentido común. Imagínense que la empresa hizo una inversión de 5.000, de 10.000 millones y la inversión se hizo hace 13 meses. Por un mes va a perder vigencia. Ahí es donde empieza a jugar el sentido común y usted, señora Barbadora. ¿Sí o no? Hay otra pregunta. Cuando son obras de cesión. ¿Cómo se siente? ¿Qué si? Digamos, Si yo tengo que hacerle una cesión entonces yo lo que debo hacer es entregarle al Estado mediante escritura pública esa zona. Y ya lo que se haga ahí es propiedad del distrito, porque sí, pero yo hablo en este caso, o sea, siempre que se construye algo, una zona, yo hago la vía de cesión al Cumbres, ¿cierto? No, a ver, lo que la ley me dice es que yo debo ceder el terreno para dar la continuidad vial, ¿cierto? Sí. Lo que pasa es que en condiciones normales, pues, el constructor no puede hacer una construcción muy buena sin una buena vía de acceso. Entonces, en condiciones normales hace la vía de acceso. Normalmente. Y es lo que se maneja. Ahora, es que eso de las sesiones tiene mucho de largo y de ancho. Si ustedes se ubican en el Politécnico Gran Colombiano, ¿cierto? Todos conocen el Politécnico. Resulta que aquí está el Politécnico. Este es el Politécnico. Politécnico, ¿cierto? Aquí viene el carreteado en muy mal estado incluso. Y aquí viene el resto, aquí está el palo grande, aquí viene y creo que esta es la circunvalar, aquí hay unas construcciones de la vivienda, por aquí queda la 12ª estación. ¿Sí? Entonces resulta que el Politécnico le cedió esta zona al distrito, es que para el parque del Politécnico, y de hecho se llama Parque del Politécnico. Y el distrito recibe. Se dice que a caballo regalado no se le miran los dientes, pero hay que mirarle los dientes. ¿Qué pasó? Que este tal traía un problema, para resumir la historia, como el que recién vimos ayer que abrieron la semana, ¿se acuerdan todos que se vino y tal cosa? A eso habría que hacer una estabilización al talud y eso tiene unos costos altísimos porque eso tienen que hacer geotecnia. Bueno, eso es un problema, ¿verdad? En términos técnicos, pues, como obra de ingeniería es un desafío muy bonito para el ingeniero, pero tiene unos costos altísimos. Entonces el Politécnico cero. ¿Sí o no? Esto es del distrito. Ya habían hecho aquí unos movimientos en el plano que
evidentemente desestabilizaron esto. Entonces, ¿qué pasa? Que el calor se empieza a venir, ¿sí o no? Y va a afectar a estas construcciones y obviamente al Politécnico. El Politécnico dice que distrito, arregle el problema que el terreno es suyo, porque si le pasa algo al Politécnico, usted me paga. Entonces yo decía, ya no más delgadito, ¿ustedes creen que se dieron eso sin saber lo que se venía? Y lo digo con conocimiento de causa, porque la empresa ganó una licitación y nosotros estamos haciendo el trabajo ahí. Es lo mismo aquí en la 59 con primera hace Parque Uribe. Vieron ese edificio que había ahí. Entonces el edificio también mueve el talud para poderle dar luz a los edificios que están aquí en bajo superficie. Ahora les falta el talud. Y eso se da unos movimientos los verdes. Si ustedes pasan por ahí por ver la curiosidad, pues, y vean, ustedes ven que los árboles ya están inclinados. Si a ese talud no se le mete mano, va a pasar lo mismo en la circunvalada. Es que en condiciones normales, piense usted en un vaso de agua, hermano, en un vaso de agua. Usted le mete agua a ese vaso de agua y altera el equilibrio que tiene el vaso de agua. Lo mismo pasa con esos taludes. Si usted mueve y antitécnicamente esa vaina, el talud se le viene. Y entonces ya tiene que venir a estabilizar el talud. Eso es un problema de ingeniería bien complejo. Bien. Entonces, es claro eso. Perdóname, Cecilia, perdóname. Vas vos y vas vos. Estos criterios que estamos viendo acá del aumento del aumentar el valor por unidades en el valor del lote, ¿es por convención? ¿Existe alguna norma internacional, algo que los avale? No. ¿Cómo los podemos argumentar nosotros dentro de la avalúo? Yo les dije ayer cuando abrimos el cuento que en Colombia no hay una entidad que regule la actividad evaluatoria entre particulares. Existe el Instituto Geográfico que regula la actividad evaluatoria entre los particulares y el Estado, pero entre los particulares no hay ninguna entidad que regule eso. Y de pronto les decía que vamos a ver algunos procesos metodológicos en los que la única realidad para aplicarlos es que en la aplicación de esos procesos se consigan resultados coherentes con las tendencias de precios del mercado. Esto no está escrito en ninguna página. No me quería meter con esto, pero digamos que esos son procesos metodológicos que nosotros hemos generado con el paso de los años, de 35 o 40 años en el ejercicio de la actividad evaluatoria. Porque es que yo he tenido la fortuna de trabajar en lo que me gusta y vivir cómodamente de lo que hago. Entonces, toda mi actividad profesional, casi que desde que empecé a estudiar en el año 76, fue dedicada a los avalúos. Entonces, hemos encontrado situaciones en las que los procesos metodológicos que tenemos no me dan resultados confiables y entonces uno empieza a botar corriente con los amigos, acierto error, le comenta a los amigos, ellos dicen, no, mirando por aquí, mirando por allá, y entonces se han generado alrededor de 8 o 10 procesos que se conocen como procesos metodológicos WR, porque yo los he generado con ayuda de mucha gente. Y entonces, por ponerle nombre, les he dicho dos métodos WR. Este es un proceso metodológico WR. Pero más allá de eso, lo que yo pretendo decirles es, muchachos, cuando uno genera un proceso de estos, es porque le ha botado mucha caña, pues, 8, 10, 12 años de trabajo y de estudios, ¿cierto? Y yo siempre hago esta analogía, muchachos, y vamos a ver algún método de renta de pronto para recordarnos de lotes, que eso, aparte de lo que se conoce, aparte de esto, digamos, del W, en Colombia no hay otro método. Bueno, regular o malo, no sé, pero es lo que hay, ¿cierto? Pero sí digo como, muchachos, miren, uno a estas alturas del partido, y hablo específicamente, en mi caso yo ya tengo más pasado que futuro, ¿sí? Entonces uno está más allá de las vanidades y de las cosas, ya como pasó esa historia y esa película, pues, yo digo, yo estoy más viendo para entregar. Entonces, hombre, uno puede, sin ninguna falsa pretensión, decir, man, mire, esto está bien, porque le hemos votado corriente 30 años, y se ha aprobado. Y si a estas alturas de la vida, digo yo, pues, algunos de los procesos metodológicos WR se discuten y se plantean en Brasil, en SAO, en ingeniería de avalúos, es que no estamos diciendo pendejadas, ¿no sé? Entonces yo les decía, hermano, aplíquenlo y me muestra si está bien, regular o mal. Porque es que esa es la única forma de mostrarlo, no hay otra, aplicarlo. Y si eso da resultados coherentes, uno dice, hombre, William puede tener razón.
y voy a aplicar. Y si usted encuentra que los resultados no son adecuados, entonces usted lo desecha. Pero si usted quiere tener citas de estos, tiene que comprar mis libros. Ahí sí no hay nada que hacer. ¿Dónde los consiguen? La librería de ingeniero, la librería panamericana. De pronto ayer Arles decía el diccionario de Avalús. Pues hombre, eso es un trabajo de 20 años en el que han intervenido muchas personas que nos han ayudado. Porque eso empezó como un glosario técnico de un libro mío, de Avalús, Generalidades y Métodos. Eso empezó un glosario. Y fue tomando tal dimensión que finalmente es un diccionario y hay que manejarlo aparte. Son alrededor de 2.200 términos que se manejan en la actividad evaluatoria, y ahí sí lo podemos decir sin ningún problema. Es el primer esfuerzo serio académico que se hace a nivel América de sacar un diccionario que maneje todos los términos de la actividad evaluatoria. Entonces me ayudaron abogados, me ayudaron ingenieros civiles, arquitectos, geólogos, expertos en evaluación económica de proyectos, en seguro, en todo. Es que imagínense 2.200, 2.300 términos, eso es una barbaridad en términos de una actividad específica, ¿cierto? Entonces yo digo que esos son esfuerzos serios. ¿Cuál es el problema, muchachos, aquí en el país? Y lo digo con mucha tristeza. Es que usted tiene que hacer el libro. Usted hace el libro, perfecto. Sus derechos de autor se los pagan con libros. Entonces usted tiene que hacer el libro y salirlo a vender. ¿Sí o no? ¿Y usted a quién le vende el libro? Pues a los amigos. Y entonces usted llega donde el amigo, hermano, mire este librito le boté corriente 20 años. 100.000 pesitos, mira, no joda nada. Por ahí el libro a mí, que soy amigo tuyo hace 30 años, no joda, regalarme y firmarme. Entonces usted por eso ve que en Colombia hay conmigo 5 o 6 personas que escribimos sobre Avalús. Pues porque en el caso mío yo me levanto al baño a las 3 de la mañana y ahí mismo me tiende en la cama. ¿Y para dónde se va usted a las 3 de la mañana, hermano? Pues se tiene que sentar a hacer alguna vaina. ¿Y qué es alguna vaina? Pues trabajar en lo que a usted le gusta. ¿Sí o no? Y le nombro, somos 4 o 5 personas que hemos escrito en Colombia de Avalús. Así de claro. Entonces, es eso. Pero pues igual que en cualquier actividad, si usted, el abogado no tiene que estar comprando los códigos, porque anualmente ¿cuántas leyes salen? Y el tipo no puede quedar con el Código de Procedimiento Civil del año 2000, porque del 2000 al 2013, ¿cuántos habrán salido? ¿Cuántas leyes? No sé. Pues hay que comprarlo. El arquitecto, porque hay nuevas formas de diseñar. El arquitecto tiene que ir actualizándose, porque el arquitecto, usted ya lo ve al arquitecto botando corriente con rapidógrafos y vainas de salud, papito, se sienta en el computador a trabajar en AutoCAD. ¿Sí o no? Entonces, si el arquitecto no aprende AutoCAD, se lo llevó el diablo en términos de diseño. Porque para enseñar se tiene que poner a la escuela antigua y entonces se demora un mes en otra cosa que el que maneja el AutoCAD lo hace en 2 horas. Entonces el arquitecto está obligado a manejar AutoCAD, no hay opción, ¿cierto? Así en todas las profesiones. Entonces yo digo, hombre, los libros hay que comprarlos, no necesariamente los míos. No, pero ¿cuáles son los tuyos para saberlo? Pero les voy a dar una bibliografía general, de Avalús, porque es que es necesario que ustedes la tengan, muchachos. Hay un texto que se llama Avalús Urbanos y otro que se llama Informe de la Avalús o Informe Evaluatorio. Estos 2 libros los escribió el ingeniero Eberto González Rubio, barranquillero. El primer libro que se escribió en Colombia de Avalús fue Avalús Urbanos, y son pues, después él escribió el informe evaluatorio, así se llama, y él llama Eberto González Rubio. Son 2 libros de él, Eberto González Rubio. Hay otros 2 textos, uno que llama Avalús Urbanos y el otro llama Avalús Rurales. Estos 2 libros son del doctor Liborio Plata Casas. ¿Ah? Liborio Plata Casas. Casas es el Casas. Casas es el otro. Liborio Plata Casas. Santanderiano es el presidente de la Junta de Propiedad Raíz de Santander. Son textos buenos, y no es faltado. Hay otros textos que se llama Avalús de inmuebles y garantías hipotecarias. Otro que se llama Avalús de titularización. Avalús de titularización.
y otro que se llama Avalú de rondas de ríos y humedales. Estos textos son del doctor Oscar Borrero Ochoa. Este libro, este fue inicial, Avalú de rondas de ríos y humedales, y ahora sacaron este mismo libro, lo sacó el doctor Borrero con unas cosas de más, y le llama Avalú de terrenos de conservación, pero es el mismo texto. Y míos está Avalús, generalidades y métodos. Avalús, metodologías prácticas. Valoración de empresas. Y diccionario de Avalús. Estos son de William Romero Giraldo. Y hay un texto que ha tenido muy buena acogida, eso lleva como 16 o 17 impresiones, y se llama Valoraciones Agrarias. Valoraciones Agrarias. Este libro Agrarias tiene una particularidad, y es que, como su nombre lo indica, solamente toca avalúos rurales. Pero la particularidad es que es un libro hecho a 8 manos. Está Vicente Caballero, y está Natividad Guadalquivir. Todos son españoles. Vicente Caballero es el director de la maestría de Barcelona, creo que se llama la Universidad de Barcelona, maestría de Avalús, y Natividad es profesor titular de Avalúos Rurales en la maestría. Entre los colombianos está Oscar Borrero Ochoa, está Francisco Ochoa, está William Robledo Giraldo, está Luis Gonzalo Ocampo, está Gilberto García. Gilberto García es un personaje muy simpático, todos lo han visto en Sábado Felices, que es tolimense, sale con un tambor y unas cucharas. Gilberto García. Y hay un muchacho del Valle que no recuerdo el nombre, se me pierde, y es de apellido González, si la memoria no me falla. De los españoles, nosotros no conocíamos en Colombia el valor sintético de los suelos, lo aprendimos por ellos. Hablan de factor alfa, el factor beta y el factor gamma en avalúos rurales, pero como les cuento, esto solamente maneja avalúos rurales. Dice la crítica que este es el mejor libro que se ha escrito en avalúos rurales en toda América. La realidad es que eso se ha vendido muy bien. Pero esto es lo que tenemos realmente de literatura nuestra, Hay libros brasileños muy buenos y españoles muy buenos, pero tienen un problema, digo yo, para la gran mayoría de todos nosotros, y son los costos, ¿cierto? O consigue libros de Camacaro, es un venezolano muy bueno, son libros de 400.000 pesos que no se consiguen. Fernando de Alves, que introdujo como gran aporte científico a la actividad evaluatoria la estadística inferencial, modelos de estadística inferencial para hacer avalúos. Eso es un aporte científico excelente, grandísimo. Lo que pasa es que ese no es un texto para todo el mundo, hay que tener manejo matemático, ¿cierto? Hay que manejar estadística, probabilidades y ecuaciones diferenciales. No es un texto para todo el mundo, pero es un excelente libro. Todo lo que consigan de Vicente Caballero y lo puedan comprar, compren lo que es magnífico. Aquí hay por ahí otros libros de cuyos autores no quiero acordarme, porque lo que han hecho es coger un capítulo de aquí, uno de aquí, otro de aquí, entonces fusilar mi chavo. Entonces yo prefiero abstenerme de nombrarlos. Esto realmente es lo que tenemos nosotros de literatura, muchachos, nuestra. ¿Y los tuyos en cuánto están? ¿Qué hará? ¿Y los tuyos en cuánto están? Yo he tenido algunos problemas con la editorial, porque es que el diccionario es un libro que arrastra. Entonces la editorial
está manejando Avalúos, Generalidad de Cimentos, Valoración de Empresa y el diccionario de Avalúos como un solo paquete y vale 370 pesos. Yo he dicho, hombre, venga, ¿por qué no individualizan esa vaina? Porque es que puede que alguien esté interesado en la valoración de empresa, pero no le interesa lo demás. O sea, no, pues es que usted escriba que nosotros somos los comercializados. ¿Sí? Pero como a ti te, perdóname, pero como a ti te pagan con euros. Sí. Pero recién terminamos el contrato con la editorial porque realmente me parecía que no se estaba manejando bien la cosa. Entonces, ahora en julio vamos a estar con otra editorial y van a salir en forma individual. Pero el costo de esos libros no va a pasar de 90.000 pesos. Entonces, es que un libro de más de 100.000 pesos para la gran capacidad de nosotros es complicado. Sobre todo porque si usted no tiene la cultura de irse un sábado en la tarde, se va a la Librería Nacional a ver, venga, ¿qué llegó nuevo de Avalúos? Por costos, ¿cierto? Entonces yo dije, hombre, un libro de más de 90.000, 100 pesos no tiene sentido, en mi opinión, si uno quiere ser pues competitivo. No, si no quiere vender, tiene que ver como 60. Y cuente con esas. Entonces, muchachos, realmente esto es lo que tenemos de literatura. Esto es lo que tenemos realmente de literatura. Oído, y de pronto, no, pero de pronto, eso es una cosa que de pronto se limita como la Lonja mañana o el jueves aquí. De pronto, la Lonja les vende en medio magnífico los 3 libros y se los vende como 60.000 pesos. El único problema se supone es que no se dejan copiar, pues no se dejan modificar, ¿cierto? Pero usted así, claro, usted los imprime y le pone tapadura y las fotografías, todos los dibujos, todos en color, todo exactamente igual que los libros y se los venden en 60.000 pesos, me parece. Los 3 libros, eso pues si usted los revisa y los imprime, son alrededor como 1.600, no, 1.200 páginas, porque es muy denso, ¿cierto? Pero usted puede imprimir si quiere, si no lo lleva y, en fin, creo que 60.000 pesos se los vende en la Lonja, porque se los va a vender mañana. Que esté interesado, pues aquí lo van a poder conseguir. Muchachos, esto es lo que tenemos. ¿Cuál es la realidad de esta situación? Es que, digamos, en el de Avalúo, Generalidad de Cimentos, vienen ejemplos de situaciones reales que se hicieron. Nosotros con Julio, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de hacer el avalúo del Country Club, con el cual el Country hizo la defensa contra el distrito, y el avalúo del Country es un excelente trabajo que se hizo, pero es un avalúo especial entre los especiales porque tiene una particularidad. El Country Club de Bogotá se creó, o lo fundaron en 1912-1914, Bogotá venía hasta la calle 26 y el Country lo hicieron en el sector que hoy es conocido como Galerías, ahí sobre la calle 53 quedaba el puerto. La ciudad fue creciendo y entonces el Country se desplazó de la 53 al sector, aquí al sector del Polo, aquí esto se llama el Polo, porque había un club de hípica que llamaba el Polo. Posteriormente fue absorbida por el Country, pero el problema no fue que hubieran trasladado, el Country se hubiera trasladado para acá. El asunto es que desmontaron la casa principal de los socios, piedra por piedra, y la volvieron a construir aquí como si hubiera estado en la 53, y cuando se pasó para la 127 hicieron el mismo proceso, ¿cierto? Entonces usted entra, si se pudiera revivir un fundador del Country, entra hoy y él creería que estaba en el sitio original, porque es la misma construcción que ve. Adicionalmente a eso hay otra situación bien especial, y es que tiene 2 campos de gol. Los campos de gol son avalúos especiales entre los especiales, porque el campo de gol, para evaluar el campo de gol, usted empieza por el nombre del diseñador, el tipo de grama que tiene, porque no es lo mismo importar una grama de Escocia que de Inglaterra, la distribución en fin, eso es un avalúo especial entre los especiales y eso está ahí. El avalúo del Capitolio Nacional que tuvimos la oportunidad de hacer, muchachos, el Capitolio se empezó a construir en 1840 y se terminó en 1920. Ahí hay 3 generaciones de arquitectos que le metieron la mano al proyecto. Entonces el Capitolio como tal, bien o mal, es un avalúo especial entre los especiales. Es un avalúo especial primero por los congéneres que lo habitan, ¿sí? Eso hace que el Capitolio sea
totalmente distinto a los demás. En el mundo no hay un Capitolio exactamente igual al nuestro. Entonces ese Capitolio tiene un valor histórico, porque bien que mal, ahí se ha hecho la historia republicana del país. Ahí usted va al Salón Elíptico, que su nombre indica, evidentemente es un elipse, y usted ve todos los presidentes que ha tenido el país ahí. Eso es una obra de arte, una berraquera de obra de arte, ¿cierto? Entonces tiene un valor histórico, tiene un valor arquitectónico, porque les reitero, el diseño del Capitolio esto es único en el mundo, no hay otro igual, y tiene un valor comercial. Eso está en extremo. Ahí están ese tipo de ejemplos. Entonces, miren que hay situaciones que uno aprende bien. Por eso digo que es necesario entender literatura, no necesariamente los libros. Alguien podrá decir que los libros son elementales, que son buenos, regulares o algo. Ese no es el problema, ¿cierto? El punto es que es parte de la literatura que existe y no hay más. ¿Sí? Entonces, muchachos, yo digo, cómprenlo. Este del diccionario de Avalús me parece que es un excelente trabajo. Este de valoraciones agrarias me parece que es un excelente trabajo también. Entonces uno debe comprar literatura porque eso es parte de su proceso evaluatorio. Eso es parte de su proceso evaluatorio. Entonces, muchachos, ahí les queda la inquietud. He visto que hay una norma técnica colombiana también aplicada a esos temas de los ahorros historiadores. ¿Qué tal está lo que digamos como? Pues a ver, en el libro de Avalús, Generalidades y Métodos, viene un apéndice legal. Y ahí viene toda la normatividad existente en ese momento sobre Avalús. Realmente nosotros en este momento los Avalús nos rigen, así como a grandes rasgos nos rigen el decreto 1420 del año 98, el 422 del año 2000 y la resolución 620 del 2008. Cuando hablamos de resolución hablamos del Instituto Nacional de Constitución. Entonces, y el decreto 2649 del año 93 que rige la actividad, la contabilidad en Colombia, y entonces ahí me dice que debo hacer la actualización de activos cada 3 años y me dice cómo debo hacer los ahorros. Digamos que esto es en términos generales lo básico, pero también decía yo que si alguien quiere ver eso no se desgaste, que ya nosotros hicimos ese trabajo. Usted me manda un correo y me dice, Julián, quiero ver, tener copia de la parte normativa, y yo le envío un correo suyo la parte normativa, porque también les decía ayer y tocábamos algo de plata, usted lo iba ayer, ¿cierto? Que la parte normativa es la más importante y es a la que menos cuidado le puede dar. Entonces, y decíamos también que el hecho de no conocer la norma no nos exime de su cumplimiento, y dábamos unos ejemplos particulares bien interesantes respecto a lo que implica el desconocimiento de la norma. Entonces usted me manda el correo mío, yo lo había dado ayer, pero el correo para que usted lo anote, es wlingenieros@gmail.com. Y el teléfono, mi nombre es William Robledo, obviamente el teléfono es 310-320-0749 cuando se requiere una cosa como gente y que podamos hacer negocios. Eso es. Sí, claro. Entonces, muchachos, yo les recomiendo, digamos, este libro de Borrero, ese de Avalús de titularización. Eso es una maqueta de libro, pero así bien grande, pues. Y, no, digamos que todo lo que hay es muy bueno. El inmueble de garantía es muy bueno. ¿Cómo? El inmueble de garantía Es muy bueno. no tiene que ver el libro de plata, sino concisos. Los de Liborio. Sí, claro. Pero todo esto yo diría que uno, si quiere trabajar coherentemente en la actividad evaluatoria, debe tener esta literatura y debe tener libros de Vicente Caballero. Digamos, Caballero es una autoridad mundial en Avalús de conservación histórica. Incluso hay un proceso metodológico que incluso él. Porque en España eso sí expande todos los días, porque en España hay castillos medievales por donde usted voltee, ¿cierto? Entonces allá se requiere mucho eso. Y hay una política de conservación muy distinta a la que nosotros manejamos. Entonces, Vicente es una autoridad mundial de eso, y en Avalús rurales, por supuesto. Entonces es interesante tener esto, leerlo. De pronto mañana les traigo un listadito de libros de Vicente y de Camacar, y hay un mexicano que se llama en este momento, que son libros que valen la pena tener. Bien. Profesor, esa norma técnica que hay, ¿qué es? De pronto usted me habla es del NIF, de la NIF.
¿De Icontec? De Icontec, a mí me dijo que ni siquiera la traigo mañana, creo que la tengo en mi casa, no estoy seguro si la tengo en una fotocopia o la traigo mañana, para que le eche un vistazo. Ah, sí, claro. Pensé que me estaba hablando de pronto de los NIF. No. Porque, no, pero a ver, digamos que Incontec lo que hace es certificar la calidad de un proceso, ¿cierto? Incontec lo que hace es certificar la calidad de un proceso. Incontec como tal no me da procesos metodológicos, me da es la certificación que esta actividad de acuerdo a una normatividad está bien elaborada. Entonces, usted se quiere certificar como empresa de avalúos, por ejemplo, a usted le determina, venga, ¿cuál es el proceso que usted hace? No, pues que hacemos la toma de información, que hacemos que no, lo que usted tiene que hacer es esto y esto, y tiene que dejar, ¿cómo llama?, huella de cada una de las actividades que usted hace. Entonces, lo que ellos me dicen, vea, para que el resultado de su actividad sea válido, es esto. Lo último que estamos haciendo en Colombia, que pareciera que ha demostrado que no va a servir para nada, es ¿cómo llama?, las competencias laborales que se están manejando en el SENA. Pues hombre, nosotros asistimos a esos comités como 2 años, pero ya empezamos a ver que empiezan a primar intereses particulares, que quiere mandar la lonja X o el instituto, entonces eso se vuelve un caos muy berriondo porque se ve es una pelea de egos muy jodida. Entonces lo que yo digo a estas alturas del partido de gastar siempre es por esas técnicas, no, lo que pretende es trabajar, además eso se hacía demonio. Entonces ahora se está manejando las competencias, nosotros tuvimos inconvenientes con el SENA, digo nosotros refiriéndonos a los ingenieros catastrales y geodestas, porque nosotros, digamos que las personas que están, el SENA, por ejemplo, nosotros digamos que el SENA cómo va a calificarnos a nosotros, cómo nos va a certificar a nosotros si el SENA no tiene ingenierías. Entonces, usted con todo respeto del mundo le digo, usted no puede poner un tecnólogo en obras civiles a calificar a un ingeniero, pues con todo respeto. Es como decir que un enfermero va a calificar a un médico, o un maestro de obra a un ingeniero, o un arquitecto. No, nosotros tuvimos problemas, nos retiramos de la Sociedad Colombiana de Ingenieros Catastrales, nos retiramos de ese proceso 1 año, adicionalmente porque tenían unas premisas de calificación muy absurdas. Y es que para pasar la primera parte que se llamaba lo de la norma transversa, pues usted tenía que tener una puntuación del 100%, y nosotros le decíamos, ni siquiera un doctorado en Harvard exigen un 100%, pues, porque esos son absurdos. Pretender que usted de memoria tenga 50 o 60 respuestas, eso es absurdo. Es que ni siquiera hay una forma de enseñanza. Usted ahora todo lo maneja en términos deductivos. Yo le doy a usted una herramienta y usted con eso a qué llega, ¿cierto? Pero pretender que usted se aprenda, pues, que el artículo, por decir alguna cosa, plantea situaciones tan absurdas como esta. ¿Qué dice el artículo 1420? No, por ejemplo, preguntas como esta, ¿cuáles son las herramientas del evaluador? Y entonces le damos un poco de carreta y entonces usted decía, la herramienta del evaluador es el teléfono celular. Y entonces no, señor, es un lápiz, un lapicero, una regla, una cinta y un poco de vaina. Y ya digo, ¿para qué eso si todo lo hace celular? Entonces cosas de ese orden. Ya yo les decía, no, nosotros nos retiramos como ingenieros catastrales. Y éramos la única entidad seria que estaba trabajando en ese proyecto. Con las preguntas cautivas. Sí, cosas de ese orden. Entonces nosotros decíamos, venga, no, es que esto no tiene ningún sentido, pues no. Menos nosotros como ingenieros que nos enseñamos es a ser prácticos. Eso, la corriente y la cosa, eso es muy bueno para otro tipo de cosas. Entonces, yo no le veo a eso pues como mayor. Fue la misma vaina cuando la superintendencia trató de reunir todos los evaluadores. Yo recuerdo que el tiempo le sacó registro de evaluador a Mandrake y a Superman. Sí, porque es que ya dar un papel y entonces usted va y lo entrega, lo puede evidenciar por internet. Y entonces le reciben eso y le ponen un recibido y ese es su registro, sin ninguna verificación y sin nada. Entonces miren y verán que los esfuerzos que hace el Estado no son serios. Entonces, eso digamos que hemos como trastabillado en eso. Es que hay abogados que hacen, digamos, evaluados judiciales y ni siquiera tienen cursos. ¿Qué hacen? Contratan a evaluadores de las otras zonas, ¿sí? Les pagan cualquier cosa, le hacen la evaluación y lo firman y lo dejan. No, pero yo digo que todavía cuando contratan a una persona que sepa, pero digamos, uno ve, y eso lo vivimos en carne propia, Julio, sí, que nombran a una persona, hermano, que de evaluador no tiene conocimiento. De pronto se asesoran bien, pero hay responsables, y lo digo sin ánimo de molestar. Yo tuve la fortuna de tener un padre que me educó,
Los que no, pues lo lamento, pero yo sí me pude educar, ¿cierto? Entonces usted ve, para ser perito auxiliar de la justicia exactamente igual, le piden llenar un formulario, no hay ninguna categoría